La cuantización como fenómeno universal. Antecedentes. En 1864, Maxwell predijo la existencia de las ondas electromagnéticas, cuya velocidad de propagación era la velocidad de la luz. Y con eso confirmó que la luz es una onda electromagnética. En 1887, Heinrich Hertz corroboró la existencia de estas ondas electromagnéticas de manera alternativa mediante un experimento como el que se muestra aquí y que bueno, no vamos a explicar en este momento, pero era más o menos esto, donde tenías una chispa que era generada por dos esferas y luego era registrada a una distancia y se podía registrar pues la presencia de las ondas, ¿no? Posteriormente, Hertz, Lennard y Halwash estudiaron en diferentes trabajos el efecto fotoeléctrico, que es el que vamos a estar discutiendo en este video. Este es Hertz, este es Lennard y este último es Halwash. Bueno, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico ocurre cuando una placa metálica es iluminada con ondas electromagnéticas o con luz, pero más allá del ultravioleta. Aquí, por ejemplo, está una imagen de un arreglo experimental que permitía medir el efecto fotoeléctrico. Lo que se hacía en esta bombilla era que esta placa que está aquí, déjenme señalarla con algún color, esta placa que está aquí estaba conectada con estos dos electrodos que están acá adentro de la bombilla, y al estar cargada, por ejemplo, negativamente, estos dos, por tener la misma carga, pues se separaban a una distancia y luego después iluminaban con luz y hacían que los electrones emergieran del metal, y de esta manera la placa se descargaba y estas dos se juntaban, ¿no? Entonces medían cómo la luz promovía el escape de los electrones del metal. Bueno, Planck había llegado, si recordamos en los videos anteriores, a la interpretación de sus resultados de la radiación del cuerpo negro en términos de un espectro discreto de energías, ¿no? Acuérdense que tenía que ser la integral y había considerado que se hacía por paquetes de energía, ¿no?, para los osciladores de las paredes del cuerpo negro. Esto lo logró después de múltiples fracasos para explicar el efecto de la radiación del cuerpo negro o el espectro experimental, digamos. Forzado a admitir esta solución de discretación en la energía, insistió en que ella era aplicable solo al mecanismo que determina la emisión y absorción de radiación por las paredes de un cuerpo negro. Sin embargo, Einstein en 1905 inició un análisis novedoso de los resultados de Planck y les imprimió un carácter diferente y más general. Y sobre esto versa este video. Del estudio de las diversas situaciones, Einstein concluyó que la discretización de la energía tenía carácter universal. Pero antes de llegar a la explicación de Einstein, vamos a contar un poco acerca del arreglo experimental y los resultados experimentales que se obtuvieron sobre la radiación, sobre el efecto fotoeléctrico. Vamos a hacer un sistema simplificado, y hay varios, porque hubo varios artículos que estudiaron el efecto fotoeléctrico. Entonces vamos primero a platicar el arreglo experimental. Vamos a considerar un tubo como un foco, de vidrio con una ventana de cuarzo. La ventana de cuarzo se utiliza porque el cuarzo es transparente a la luz ultravioleta y también a la luz visible, ¿verdad? Pero es más transparente, que el vidrio para la luz ultravioleta. Bueno, y en este foco, está interrumpido. El circuito no está cerrado porque hay un vacío aquí entre estos dos. Déjenme señalarlo aquí. O sea, hay un vacío entre esta placa A y la placa B, y entonces en principio no hay una corriente, porque a pesar de que uno dispone a través de esta batería una diferencia de potencial, el circuito no está cerrado y por tanto no se mide ninguna corriente aquí en el galvanómetro que está aquí, que ahorita reemplazaríamos por un multímetro, ¿no? Entonces, es un circuito, esta parte es un medidor de corriente. Aquí tenemos una batería conectada a un potenciómetro que permite determinar qué diferencia de potencial voy a tener entre el punto A y el punto B. El punto A le vamos a llamar emisor y el punto B le vamos a llamar colector.
y ese circuito va a estar cerrado, va a cerrarse, no se va a cerrar porque bueno, está esta separación entre ellos dos. Sin embargo, cuando hay una luz incidente que, por ejemplo, aquí a través de la ventana de cuarzo se va y se incide sobre el emisor, sobre el punto A, bajo ciertas características de esa radiación, los electrones brincan desde el emisor hacia el colector. Y entonces se cierra el circuito. No es que se cierre, digamos, sino que hay una corriente, digamos una fotocorriente, porque es asistida por la luz que está incidiendo sobre A. Y se puede medir una corriente aquí en el galvanómetro. Como como la corriente está producida por la luz, le llaman fotocorriente, y a los electrones se llaman fotoelectrones. Y bueno, eso sería yo creo que todo, ¿no? El interruptor y este potenciómetro que está aquí sirven para controlar la diferencia potencial entre los puntos A y B. Entonces vamos a hablar de los resultados experimentales que se obtienen con este arreglo. Eso los tengo en otra lámina. Fíjense, aquí tenemos el mismo arreglo experimental que les decía. Y la idea que ellos tienen es que cuando tú emites, se tenía en ese momento, es cuando emites tú incides la luz sobre el punto A, pues el electrón, al ser la luz un campo alternante, el electrón empieza a vibrar. Y esa agitación debido al campo eléctrico le da energía cinética suficiente para salir de digamos, el pozo de potencial que es el metal, ¿no? O sea, por ejemplo, un metal lo podemos modelar como un lugar donde los electrones se mueven libres. Sin embargo, están atrapados dentro de ese metal. Libres dentro del metal, pero no salen de ahí. Eso es lo que nosotros vemos usualmente. Sin embargo, cuando uno agita el sistema, agita los electrones que están aquí mediante una luz o una radiación electromagnética, pues pueden salir algunos electrones del sistema, ¿no? Y esa es la idea. Bueno, ya una vez que salen los electrones y están aquí afuera, estos son colectados en el punto B o en el colector, y vamos a ver cómo es la dinámica fuera de una vez que salen del punto. Entonces si por ejemplo el potencial en A es mayor que el potencial en B, si graficamos el potencial como función del espacio entre el punto A y el punto B, vamos a ver que el potencial decaería, ¿no?, entre el punto A y el punto B, porque BA es más grande que BB. De esta manera, el gradiente del potencial sería menor que cero, porque la pendiente de esta cosa es negativa. Y, por tanto, el campo eléctrico, que es menos el gradiente del potencial, sería mayor que cero. Aquí le voy a poner mayor que cero. El gradiente es negativo y menos el gradiente del potencial pues sería positivo. Y por tanto la fuerza, que es Q por E, y como son electrones sería menos, ¿no? El Q trae un signo menos, la fuerza resultante sería hacia la izquierda. Entonces la fuerza que sienten los electrones para la configuración BA mayor que BB es una fuerza que se opone a su movimiento. Entonces hay una fuerza que se opone a que los electrones lleguen al emisor, siempre que tengas esta polaridad, ¿no? Cuando tienes una potencial A menor que el potencial B, entonces la diferencia de potencial aumenta moviéndose del punto A al punto B, y por tanto el gradiente es positivo, menos el gradiente, el campo eléctrico sería negativo, y la fuerza sería positiva porque es Q veces E, y de esta manera. Entonces vamos a tomar como que cuando el potencial en B es más grande, ayuda a los electrones a llegar al colector, y cuando es más chico que BA, o sea, entonces es un potencial que se opone a que los electrones lleguen al colector. Bueno, entonces eso es para entender un poco las gráficas que vienen a continuación, que esos sí son los resultados experimentales. En la primera gráfica de los resultados experimentales tenemos graficado la corriente que se mide en el galvanómetro. Si se acuerdan, tenemos esta estructura, entonces este arreglo experimental, perdón, y entonces tenemos el galvanómetro, que lo voy a pintar en rojo a continuación. A ver, déjenme un minuto. Aquí con rojo lo voy a señalar. Este es el galvanómetro. Y entonces graficamos lo que reporta el galvanómetro, la medición de la corriente, versus la diferencia de potencial entre los puntos en el punto B, digamos, con respecto a algún A. Entonces, cuando es positivo, por ejemplo, veamos la curva azul es para alguna intensidad de la luz,
y la curva verde es para una intensidad menor de la luz, pero con la luz es la misma, tiene la misma frecuencia y demás, mismas características, solo la intensidad cambia. Lo que vemos es algunos hechos experimentales de este resultado, es que primero, fíjense que existe una corriente de saturación, es decir, las curvas conforme aumentamos el potencial, aumentan, pero se saturan y llegan a una asíntota, ¿no? Que en este caso llamé IA, que sería como la corriente para la intensidad A. Y la otra es la IB, que es la corriente, que es la saturación para la intensidad B. Entonces, siempre se llega a una corriente de saturación. O sea, digamos, no importa qué tanto inclines el potencial para jalar todos los electrones que salen de A para que lleguen a B, llegas a un máximo y ya no puedes recuperar más, incluso si sigues inclinando la diferencia de potencial. Otra cosa es que cuando el potencial es cero, es decir, el BA y BB, el potencial en ambos lugares es el mismo, la corriente no cesa totalmente, es decir, los electrones tienden a llegar al colector a pesar de que no los ayude una diferencia de potencial. Fíjense, aquí en esta curva lo pueden ver a cero, no es cero ni esta curva ni en esta curva, tienes una corriente finita. Otra cosa es que la corriente se detiene a un voltaje crítico llamado V0. O sea, tú puedes generar una diferencia potencial en B negativa de tal manera que los electrones tengan que subir una cuesta para poder, digamos, como una cuesta para poder llegar al colector. Y hay un voltaje que vamos a llamar V0, que lo voy a pintar aquí en amarillo, este voltaje que está aquí, donde a este voltaje negativo, los electrones dejan de llegar, por eso la corriente es cero. Otra cosa interesante es que este V0 es independiente de la intensidad. Fíjense, para la curva verde y para la curva roja, ambas con diferentes intensidades de luz, el V0 es el mismo. Otra es que, fíjense que si medimos V0, que sería el potencial de frenado, es decir, imaginamos el electrón con cierta energía cinética, pero le pusimos un potencial que se opone a que él llegue, y entonces él tiene que trepar este potencial. Aquí hay unas cosas de signos, ¿verdad? Por cómo responden las cargas negativas, pero bueno, supongamos así, ¿no? Es como si mandaras una pelota con cierta energía cinética por una cuesta. Entonces, si la energía cinética es mayor que el potencial, pues estos siguen pasando esta cuesta y van al otro lado. Pero en el punto exacto donde la energía cinética iguala al potencial, la pelotita llegaría hasta el punto más alto, aquí, y luego se regresa, ¿no? Entonces ese sería el punto exacto donde ya no puede, la energía cinética no sobrepasa el potencial. Entonces, si medimos el V0, podemos encontrar la energía máxima de los electrones, porque la energía máxima sería la carga por el voltaje, ¿no? Y la carga por el potencial, perdón. Y entonces sería Entonces tenemos una manera de medir cuál es la energía cinética con la que máxima con la que salen los electrones, porque después de esa potencial ya los electrones no alcanzan a llegar al colector. Entonces es una cosa muy interesante. Bueno, vamos a continuar. Otro resultado experimental fue ver cómo depende este potencial de frenado con la frecuencia. Y eso lo vamos a ver aquí. El resultado experimental es 2. Eso lo hizo Millikan después, ¿no? Bueno, el potencial de frenamiento es el V0, que digamos, haces una curva como la anterior para una cierta frecuencia de la luz, y luego cambias la frecuencia de la luz y haces otra vez el experimento y graficas el V0 que resulta versus para diferentes frecuencias. Aquí está un resultado experimental, por ejemplo. Vemos que hay unos puntos aquí que podemos ajustar con una recta, y el resultado nos dice que el potencial V0 crece linealmente con la frecuencia. A mayor frecuencia, V0 es más grande. O sea, como que a mayor frecuencia los electrones salen con más energía cinética. Otro resultado es que existe una frecuencia mínima después de la cual ya no hay emisión. Fíjense, esta curva, si hacemos una proyección hasta donde tocaría el eje, sería un V0, que es la frecuencia de corte. Y si uno ilumina con una frecuencia menor, que tenda más al rojo que ese punto, no hay una emisión. No importa qué tanto dure la irradiancia y no importa la intensidad de la luz. Entonces, para estos resultados experimentales, que son dos, uno es, recuerden, es la
corriente versus la diferencia potencial, que esas curvas que se saturan, y la otra es el potencial de frenado versus la frecuencia de irradiación. Hay tres problemas principales en la interpretación de este experimento. Primero, déjenme repetir acerca de la interpretación. La interpretación es la siguiente. Digamos, los electrones que están en el A, en el punto A, aquí hay electrones, digamos, estos son irradiados con la luz, ¿no? Que los hacen bailar a los electrones, porque cambia el campo eléctrico con el tiempo. Entonces los electrones empiezan a vibrar, a adquirir energía cinética, y debido a esto adquieren suficiente energía cinética para salir de la trampa de potencial que significa el metal, vivir dentro del metal. Entonces, digamos, hay una energía que tienes que, digamos, aquí el metal, están los electrones atrapados libres aquí, pero hay una energía, una diferencia de energía. Le llaman función trabajo a esta diferencia de energía, ¿no? Fin. Bueno, entonces, los electrones, debido al campo eléctrico, empiezan a agitar, ¿no? Y adquieren suficiente energía para salir del metal. Una vez que salen con cierta energía cinética. Y esa energía cinética les permite, digamos, salen aquí del A y algunos llegan al B, pero van a viajar a través de la diferencia potencial entre A y B. Puede que el potencial los ayude, ¿verdad? Y entonces eso sería, digamos, cuando adquirimos el potencial positivo, como esta región, el potencial lo está ayudando para llegar al colector, y en otra región es cuando se opone, cuando es negativo en esta parte, hasta un punto donde ya no por más que no importa la luz, no llegan debido a la diferencia potencial. No pueden vencer esta diferencia de potencial y dejan de llegar. Entonces, esa era la explicación, ¿no? Los electrones adquieren energía mediante la agitación que implica la radiación mediante la luz. Bueno. Hay tres problemas de interpretación con respecto al punto de vista clásico, ¿no? que es lo que básicamente he estado describiendo. El primer problema vamos a llamarle el problema de la intensidad, y era que según la teoría ondulatoria, la energía es proporcional a la intensidad de la luz. Así, uno esperaría que la energía cinética que adquieren los electrones dependiera con la intensidad de la luz. Sin embargo, vemos que la energía cinética no depende de la intensidad, porque de hecho a dos intensidades diferentes de radiación veíamos el mismo potencial de frenado, ¿verdad? Entonces no dependía de la intensidad. Eso es una cosa extraña. Luego, el otro problema de la interpretación era el problema de la frecuencia. La emisión debería ocurrir para toda frecuencia. Sin embargo, existe una frecuencia de corte, que es la que está aquí a la izquierda, abajo la de cual ya no hay el fenómeno de efecto fotoeléctrico. Es decir, ¿por qué necesitas tener una frecuencia mayor o igual a nu cero? Eso no se entendía bajo el esquema ¿no? Supongamos, no importa con la frecuencia de oscilación del campo, si es suficiente intenso, debería de proveerles de energía cinética a los electrones para salir del metal. El tercer problema es el problema temporal. Sucede que los electrones son muy pequeñitos y entonces el área en el que pueden colectar energía pues está proporcional a su área efectiva, ¿no? Imagínense que, bueno, aquí lo vemos aquí, ¿no? Tenemos la luz, que es una onda, y esta onda tiene una densidad de energía por área. Y el área que tiene el electrón es muy pequeñita, entonces necesitaría bastante tiempo, del orden de minutos, para adquirir suficiente energía para salir del metal. Sin embargo, cuando uno hace el experimento no hay retraso temporal. Uno se veía el efecto fotoeléctrico inmediatamente cuando se enciende la luz. Entonces, ¿por qué no había retraso temporal? ¿Cómo es que el electrón le hacía para adquirir tanta energía de una radiación de la onda electromagnética, ¿no? Es como si tuviera como un embudo para poder juntar tanta energía en un espacio tan pequeño. Esos tres problemas no eran compatibles con la explicación que les describí en un momento. Entonces, había un problema pues de interpretación. No fue hasta que llegó Einstein con su teoría, con su análisis ese que les contaba en un principio, que el problema se resolvió. En 1905, Einstein puso en duda la teoría clásica de la luz. Propuso una nueva teoría y citó el efecto fotoeléctrico como una de las aplicaciones que podía probar que su teoría era correcta.
Planck había cuantizado la energía de los osciladores en un cuerpo negro. Einstein dijo que lo que está cuantizado es la radiación misma. Y eso es lo que vamos a discutir en estas últimas láminas. Einstein consideró que la luz se propaga en paquetes de veces, así como en la misma ecuación que tenía Planck, que era E igual a h nu y la h es la misma. Es decir, él dijo, por ejemplo, si tienes un haz de luz como el que se pone aquí, si tú lo ves de cerquita, suficientemente cerca, lo que vas a ver es que la luz no viene en un continuo, sino viene como en gotitas de luz, que llamamos cuanto, o paquete, ¿no? Que en alemán se dice así. Entonces esto es un cuanto de luz. Y ahora nosotros los conocemos como fotones. Bueno, así, en el efecto fotoeléctrico, un fotón es totalmente absorbido por el electrón, cediéndole a este último su energía. Entonces, con esta idea decimos, no tiene que capturar del continuo de la onda, sino que está en el metal y toma todo el paquete de energía del electrón. Entonces, cuando absorbe un fotón, el electrón adquiere toda la energía, que es igual a h nu. Y para salir del metal, tiene que pagar la función trabajo, que es la phi. Entonces, la energía con la que sale sería la energía cinética, la energía que agarra del fotón, menos la que paga para salir del metal, que es la función trabajo. Entonces, la energía cinética sería igual. Sustituimos quién es E, que es h nu menos phi. Y acuérdense que la energía cinética se puede relacionar con el potencial de frenado de esta forma. Entonces, esta ecuación, sustituyendo la Kmax arriba, llegamos a que EB0 es igual a h nu, y dividiendo todo sobre la carga del electrón sería que B0 es igual a h sobre E por nu menos phi sobre E. Aquí la E le puse un valor absoluto, le puedo poner, ¿no? Para que, pero bueno. Entonces llegó a esta expresión que me relaciona la frecuencia. Con esta hipótesis que hizo Einstein, llegó a una relación entre la frecuencia y el V0, que es precisamente la gráfica que nos mostraba Millikan, ¿verdad? Entonces vamos a compararla. La expresión que obtuvimos de la hipótesis de Einstein es esta, y acuérdense que la gráfica experimental es esta. Noten que este experimento lo hizo después Millikan, después de que Einstein había sacado su teoría. Einstein lo publicó en 1905 y fue hasta 9 años después que salieron publicados los resultados experimentales que confirmaron su teoría. Esto lo hacía como más grandioso su descubrimiento. Bueno, a los dos les dieron el premio Nobel. Bueno, aquí en esta ecuación vemos, esto sería el V0, es el Y, digamos aquí, un segundo. Este sería el Y, el V0, la variable independiente, y el nu es la variable independiente. ¿Okay? Vemos que entonces en efecto es una recta, y la pendiente de esta recta pues sería, según esta ecuación, h sobre E, que son básicamente en constantes universales, y eso le daba como más poder al resultado. Con esto se demostró, fue una de las demostraciones, hay otras, ¿no? Pero esta vamos a tomarla como la demostración primera y definitiva, de que la luz viene cuantizada y por tanto tiene como un tipo de comportamiento como si fuera partícula, ¿no? ¿Por qué? Porque viene como condensado, tiene esta noción de corpúsculo, ¿no? Y aquí empezó a nacer esta idea de dualidad, de onda-partícula, porque por un lado sabemos que la luz se porta como onda, sigue las ecuaciones de Maxwell, hace interferencia y demás, y por otro tiene propiedades corpusculares, porque está como un solo ente definido en el espacio. De hecho, más adelante vinieron unos experimentos que son los experimentos de Compton, donde incluso se mostró que un cuanto de luz trae momento y puede chocar con las partículas, o bueno, se comporta como si chocara con las partículas. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por aquí voy a cerrar este video. Y bueno.